Bien, en este video vamos a seguir utilizando, ¿sí?, el concepto de integrales inmediatas que estuvimos viendo en el video anterior, pero viendo la aplicación de alguna de las propiedades. Una de las propiedades que ustedes tienen, que está dentro de la tabla que yo les dejé como propiedad 1, es la que dice que si uno tiene un número multiplicado, no un número solo, ¿sí?, un número multiplicado por algo que tiene x. ¿Por qué? Porque el diferencial es respecto de x. Entonces, lo que dice es que yo el número lo puedo extraer para afuera, es decir, lo mismo que pasaba con la derivada, el número lo dejo igual y lo que integro, ¿quién es? Es lo que tenga x. Es decir, esto lo que quiere decir es eso, que si yo tengo un número multiplicado por algo que tenga x, el número queda igual y yo integro solo lo que tiene x. Por ejemplo, si yo tengo un número que en este caso es 2 multiplicado por el seno de x, entonces el número lo dejo igual, es decir, el 2 lo dejo igual e integro el seno de x buscando la integral del seno. La integral del seno es menos coseno. Entonces voy a poner 2 por, entre paréntesis, menos coseno de x. Después lo escribo mejor. ¿Cómo sería escribirlo mejor? Y bueno, 2 por menos coseno de x me da menos 2 coseno de x y ahí más c. Respuesta final. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Un número por algo que tiene x, el número queda, no hace falta que lo saque afuera, pero estamos de acuerdo que el número queda e integro lo que depende de x. Acá ocurre lo mismo, tenemos un número multiplicado por algo que tiene x. Es decir, que el 3/5 lo voy a dejar como está e integro x a la cuarta. X elevado a la cuarta es x elevado a un número. La integral de x elevado a un número, al número le sumaba 1 y lo dividía por ese mismo valor. Es decir, que esto nos va a quedar x elevado a la 4 le sumo 1, me queda 5. ¿Sobre quién? Sobre 5, sobre ese mismo valor. Es decir, x elevado a 4 más 1 es el n más 1, que es 5, dividido 5. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como respuesta? Siempre recordemos que le agregamos más c, pero lo escribimos mejor. ¿Cómo sería escribirlo mejor? Y bueno, arriba tenemos de número solamente el 3, x a la quinta, y en el denominador ya queda un 5 y acá al lado había otro 5, que ¿qué están haciendo? Multiplicando, lo mismo que multiplica la parte del numerador. Es decir, que 5 por 5 da 25. Y entonces ahí ya tengo mi respuesta final. En este caso también tengo un número, ¿sí? Uno dirá, pero profe, no está multiplicando, está dividiendo. Bueno, esta x, recuerden que ¿qué tengo que hacer primero si está en la parte de abajo? ¿Pasarla para dónde? Para el numerador. Es decir, que esto lo escribo mejor. Fíjense que vuelvo a colocar el símbolo de la integral. Y la voy a escribir como 8, x a la que abajo está la 1, arriba en el numerador está la menos 1. Entonces primero lo escribo mejor. ¿Y ahora qué hago? El 8 queda e integro x a la menos 1. Recordemos que la integral de x a la menos 1, ¿sí?, no había que utilizar esta regla, sino que su integral es el logaritmo natural de x. Por lo cual la respuesta entonces de este ejercicio me va a quedar 8 multiplicado por el logaritmo natural de x más c. Entonces, esa propiedad ya la hemos visto, entonces es un número por una función, un número. Ojo que no digo una función por una función, es decir, no algo con x por algo con x. Estoy hablando de un número por algo que tenga x. Ojo con ese detalle. Vamos a la segunda propiedad, que también aparece dentro de la tabla que yo les mando como, lo ven, propiedad 2. ¿Qué es lo que dice que esa propiedad? Que si yo tengo una suma o una resta de cosas que tengan x, puedo ir integrando como si fuera, ¿sí?, integrales separadas. ¿Qué quiere decir? Voy integrando cada elemento que está sumado o restado. No estoy hablando de cosas de una multiplicación, sino algo que tenga x más o menos algo que tenga x. Entonces, ¿qué se hace? Se integra cada cosa que tenga x, ¿sí? Y si está sumando, se suma, y si está restando, se resta. Ejemplo. Suponga que tenemos ahora esto. Tenemos una suma, ¿lo ven?
Dentro de esa suma y restas, ¿sí? Sumas o restas, hay números multiplicados por función. No hay función por función. Es un número por una función, acá un número por una función, acá un número solo y en este último término un número por una función. Bueno, esto es como hacer varios de los primeros que hemos visto y los que vimos en el video anterior como si fueran separados. Es decir, tengo que integrar cada elemento. Ojo que no puedo, si tengo que escribir alguno mejor, por ejemplo en este caso, pónganlo si quieren como un cálculo auxiliar, por ejemplo. Yo en este caso lo puedo directo, aplicarle x elevado a un número, pero este lo tengo que escribir mejor. Entonces, si quieren pueden hacerse acá como una especie de igual y ponen a qué es equivalente. Esto es a qué es equivalente. A 2x, recuerden que esto hay que pasarlo con potencia fraccionaria. ¿A la qué? 2x a la 1/2. ¿Por qué? Porque el que tienen que integrar es este. Si está escrito así, no aparece dentro de la tabla. Aparece x elevado a un número y cuando aparezca entonces raíz, esa raíz la tengo que escribir como potencia fraccionaria. Entonces, si quieren, lo ponen en un cálculo auxiliar a que es equivalente 2 por raíz cuadrada de x, o lo ponen arriba como lo puse yo, esto es equivalente a 2 por x a la 1/2. 1 porque la potencia de la x, 2 es el índice, ¿sí? Acá es la integral de un número, que la tenemos en la tabla, y acá la integral de un número por la función coseno de x, que también está en la tabla. Por lo cual ya estoy en condiciones de realizar la integral. Esto entonces sería un número por x al cuadrado. El número que dijimos queda igual e integro x al cuadrado. X elevado a un número, al número lo sumo 1 y lo divido por ese número. Es x elevado a, al 2 le sumo 1, me da 3, sobre ese mismo número 3. Este número 3, ¿sí? El n más 1. Este, miro, no este que está acá, lo miro el escrito bien, ¿sí? El que está bien escrito para poder integrar. También es un número, el número es menos 2 por, y tengo que integrar x elevado a 1/2, que ya está escrito también como x elevado a ¿qué? A un número, nada más que el número es un medio. A ese un medio le tengo que sumar 1 y el resultado lo tengo que colocar en la parte de abajo. Es decir, que me va a quedar x a la 1/2 más 1 es 1/2 más 2 medios, es decir, me da 3 medios, dividido ¿quién? 3 medios. Siempre dividido el mismo número que pongo como potencia. Bien, seguimos con el tercer término. Pongo más la integral de 1. La integral de un número, lo vimos como ejemplo 1, es el número multiplicado por la x. ¿Lo ven? La integral de un número es el número multiplicado por la x. Por lo cual, si acá tengo la integral del 1 solo, es el 1 multiplicado por la x. Y en el último término tenemos el número que queda, que es menos 3, por la integral de ¿quién? De coseno de x. La integral del coseno de x, ¿quién es? Es seno de x. Por lo cual pongo 3 por seno de x. Y pongo más c. Luego escribo todo esto lo mejor que se pueda, ¿sí? Porque acá hay algunas cosas que se pueden hacer en esto. En esto no y en esto tampoco, pero acá en esto sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Este 3 con este 3 lo puedo simplificar, por lo cual queda solamente x cubo. ¿Esto qué puedo hacer? En la calculadora puedo hacer menos 2 dividido 3 medios. Hagan menos 2 dividido 3 medios y le va a dar, ¿qué fracción? Menos 4 tercios. Y como quedó x elevado a una potencia fraccionaria positiva, significa que va a estar arriba. Si fuera negativa va a estar acompañando al 3, pero como es positiva va a estar acompañando al 4. Y como quedó fraccionaria, significa que es una raíz. ¿Una raíz qué? Recuerden, el denominador va en el índice y el numerador va como potencia. ¿Sí? Después, este lo dejo como está porque está bien escrito y esto está bien escrito. Respuesta final. Esta sería entonces mi resolución final. Vamos a ver ahora el ejemplo 3. Perdón, el segundo. En el ejemplo este, ojo porque ven que hay una multiplicación de dos cosas que tienen x. Una multiplicación de dos funciones. Yo no puedo integrar esto por la integral de esto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna propiedad que hable de una multiplicación de funciones. Hay que hablar de una suma o de una resta.
Por lo cual, una de las cosas que se puede hacer para convertir esta multiplicación en una suma o una resta es aplicar propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la multiplicación y aplica la propiedad distributiva, ¿qué logra? Logra justamente convertir lo que era un producto en sumas y restas. Ahora, para poder realizar esa multiplicación, lo primero que tienen que hacer, para que puedan realizarla, más cuando se trata que hay algún elemento con raíz, la raíz colocarla antes como potencia fraccionaria. Es decir, voy a escribir lo mismo, nada más que lo que me aparece como raíz, lo voy a escribir como potencia fraccionaria. ¿Esta qué potencia fraccionaria es? 1/2. Y ahora, antes de integrar, no puedo integrar así porque sigue habiendo un producto. Lo que hago es aplico propiedad distributiva. La voy a aplicar acá al lado. Es decir, todavía vuelvo a colocar el símbolo de integral. No estoy aplicando, todavía no apliqué nada de la tabla, ¿lo ven? No puedo aplicarla porque tengo una multiplicación. Por lo cual, primero, ¿qué hago? Realizo la propiedad distributiva. Recuerden que por cada término, primer término con primer término, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Lo que sí, por cada término primero se multiplican los signos, después los números, si hubiera números, si no acá adelante hay un 1, y después la letra, que recordemos que cuando la letra es la misma, es decir, tiene la misma base y está multiplicando, las potencias que se hacen se suman. Es decir, primer término con primer término. Acá adelante hay un más, por más me va a dar más. Acá adelante hay un 1, si no dice nada, 1 por 1 me va a dar 1. Y acá tengo la x, que está x a la 1 y x a la 1/2. Tengo la misma base, está multiplicando, las potencias se suman. Es decir, 1 más 1/2 me da 3/2, por lo cual me queda x elevado a la 3/2. ¿Sí? Ese es el primer término con primer término. Ahora voy, primer término ¿con quién? Con segundo término. Primero los signos. Más por más me da más. Después los números. Acá adelante hay un 1 por 1 me da 1. Después la letra. X a la 1 es la única letra que hay, me queda X. Ahora vamos. Segundo término con el primero. Primero los signos. Menos por más me da menos. Después los números, 2 por, acá adelante hay un 1, 2 por 1, 2. Después la letra, la única letra que está es x a la 1/2. Coloco x a la 1/2. Y el último término, el segundo término con segundo, me queda menos por más, me da menos. Después, 2 por 1 me da 2 y no hay letra. Por lo cual tengo que integrar esto. Y ya lo hemos visto, ahora quedó como que, ¿ven? Quedó como un caso así, quedó como sumas y qué, y restas, por lo cual puedo empezar a integrar. X elevado a un número, aplico esta. Le sumo 1 y lo divido por ese número, es decir, a x a la 3/2 le sumo 1, que sería 3/2 más 2/2, que da 5/2, y entonces me queda x a la 5/2 sobre ¿quién? Sobre 5/2. Siempre es x a la n más 1 sobre n más 1. En este segundo término, el número queda, es 1, y la integral de x está elevado a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Si no dice nada. Por lo cual, x elevado a la 1 es x a la 1 más 1 sobre justamente ese mismo valor. Es decir, me va a quedar más 1x, 1 más 1 me da 2, x a la 2 sobre 2. Luego, integro este. El número queda por la propiedad esta, la 1, el número menos 2 queda e integro x a la 1/2. X elevado a un número, otra vez al 1/2 le sumo 1, 1/2 más 1 me da 3/2, ¿sobre quién? Sobre 3/2. Y el último es menos la integral de un número. La integral de un número solo es el número por la x. Por lo cual, la integral del número 2 me va a dar 2x. Más c. Y ahora la escribo mejor para directamente poner la respuesta final. X a la 5/2 sobre 5/2. 1 dividido, recuerden que acá adelante hay un 1. 1 dividido 5/2 en la calculadora le va a dar 2/5. Y como quedó potencia fraccionaria positiva, lo escribo como raíz y es raíz cuadrada de x a la 5. En este caso, lo dejo igual. 1/2 x al cuadrado. En este caso hago 2 dividido 3/2,
que me va a dar menos 4 tercios. Y x a la 3 medios, que es raíz cuadrada de x al cubo. Y el último término queda más 2x más c. Respuesta final. ¿Sí? Eso es escribirlo mejor. Acá logré ya la integral. Este es el mismo caso. Si acá hubiera un binomio elevado al cuadrado, es decir, si ustedes tuvieran la integral, por ejemplo, de x más 2 elevada al cuadrado, pueden hacer dos cosas. O multiplican, no se puede distribuir la potencia en sumas. Pueden hacer x más 2 por x más 2 y aplican propiedad distributiva. O lo que pueden hacer es, ¿recuerdan la regla del binomio cuadrado? Cuando uno tenía a más b elevado al cuadrado, ¿qué les quedaba? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, o lo resuelven el x más 2 al cuadrado, ¿sí? Aplicando la regla del binomio cuadrado, que le da un trinomio cuadrado perfecto, o acá aplican ¿qué? Aplican distributiva, ¿sí? Resuelven todo lo que se pueda resolver en la distributiva. Si hay algo para sumar, lo suman y después integran. Le digo como si fuera un ejemplo C, ¿sí? Ahora voy a dar otro ejemplo que otra vez, cuando está escrito así, primero lo escribo mejor. ¿Cómo es escribirlo mejor? Si hay una raíz, lo escribo como potencia fraccionaria. X a la 1/3. Otra vez, fíjense que tengo un producto. No puedo integrar cada elemento. Si ustedes integran esto y integran esto, está mal. Habiendo un producto, tienen que aplicar distributiva, si es posible. En este caso lo es. X a la 1/3 por, y este también lo escribo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con X abajo, la mandamos arriba. Recuerden, si está a la 1 abajo, en el numerador va a estar a la menos 1, por lo cual voy a poner 2x a la menos 1. Menos 3x. ¿Por qué? Porque ahora propiedad distributiva es más fácil. Ahora aplico propiedad distributiva. ¿Sí? Todavía sigo colocando la integral porque todavía no usé la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Aplico propiedad distributiva. Primero, más por más me da más. Ahora tenemos primer término con primero, primer término con segundo. El primer término con primer término me da más. De los números me queda 2 por, acá adelante hay 1, 2 por 1 me va a dar 2. Y de las letras tengo x a la 1/3 por x a la menos 1. Las potencias se suman. Lo que pasa que, bueno, 1/3 más menos 1 es 1/3 menos 1. Y 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/3. Eso se puede hacer con la calculadora. Nos da menos 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Este primer término con primer término ya está. Y ahora hacemos primer término con segundo término. Más por menos me da menos. 1 por 3, acá adelante hay un 1. 1 por 3 me da 3. Y la x me queda x a la 1/3 por x a la ¿qué? A la 1. Se suman las potencias. 1/3 más 1 es 1/3 más 3/3, que sería 4/3. Todavía no estoy integrando. Ahora voy a integrar, por lo cual recién ahora voy a aplicar la tabla. Que tenemos un número por una función. El número queda e integro la función. ¿Sí? X a la menos 2/3 para integrar es x a la un número. El número se le suma 1. Menos 2/3 más 1 es menos 2/3 más 3/3. Menos 2/3 más 3/3 me da 1/3 positivo sobre 1/3. Y en este caso el 3 queda y la integral de x a la 4/3 es 4/3 más 1, que me da 4/3 más 3/3, que me da 7/3 sobre 7/3. La integral terminó, lo escribo mejor. 2 dividido 1/3 le va a dar 6. X a la 1/3 es raíz cúbica de x a la 1. Menos 3 dividido 7/3 es menos 9/7. Y x a la 7/3 es raíz cúbica de x a la 7. Más c. Respuesta final. Y el último ejemplo que les voy a dar es qué pasa si hay una división de funciones, pero una división de este estilo. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que a veces no se puede escribir como una multiplicación, no se puede aplicar distributiva. Y entonces va a haber que aplicar lo que se llama el método de sustitución. Y hay otro método que no vamos a llegar a ver este año, que es el método de por partes, pero sí el de sustitución. Entonces, a veces no es posible aplicar distributiva y hay que aplicar el método de sustitución. En el caso de la división,
muchas veces es muy probable que tal vez no puedan hacer este truco. En este caso sí se puede hacer porque hay un solo término en el denominador. Cuando hay un solo término en el denominador, este denominador es denominador común. Entonces, antes de aplicar la integral, lo que se puede es dividir a cada término por ese denominador común. Es decir, que esa integral se puede escribir de esta forma. A cada término, vieron que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. A cada uno de los 5 términos se lo divide por x al cuadrado, porque es el denominador común. Recordemos que cuando dividimos y la base es la misma, las potencias que se hacen se restan. Si se multiplican, se suman. Si se dividen, se restan. Por lo cual, en el primer término, 4x a la quinta dividido x al cuadrado, el 4 queda igual y x a la quinta sobre x al cuadrado me va a quedar 5 menos 2 me va a dar x al cubo. En este caso, más 2x a la cuarta dividido x al cuadrado, ¿sí? El 2 queda y x a la cuarta dividido x al cuadrado, las potencias se restan, 4 menos 2 me da 2. Después, antes de hacer la cuenta lo escribo mejor, que es x a la ¿qué? A la 1/4. ¿Lo ven? 1/4. Y entonces, x a la 1/4 dividido x a la 2, las potencias se restan, 1/4 menos 2, me queda 1/4 menos 8/4, que me da menos 7/4. Es decir, me queda x a la menos 7/4. En este caso, tengo 1 y acá tengo 2. Me queda x a la 1 sobre x a la 2, las potencias se restan y 1 menos 2 me da menos 1. Y en el último caso tengo 1 sobre x al cuadrado. Recuerden que la x no puede estar abajo, ¿sí? Y tener una x, 1 sobre x al cuadrado, es lo mismo que escribir 1 por x a la ¿qué? A la menos 2. Porque la x al cuadrado se manda para arriba con potencia ¿qué? Negativa. Recuerden que si hay un número como si tuviera x a la 0 y 0 menos 2 me da menos 2. Y ahora sí, lo escribí y está escrito como una suma o una resta y entonces puedo integrar. Ahora integro, por lo cual no voy a escribir el símbolo de la integral. Ojo con la simbología, ¿sí? Ahora integro. El número queda e integro x al cubo. X elevado a un número, le sumo 1, es decir, x a la cuarta sobre el mismo número, sobre 4. Acá el número queda, más 2 queda, y el x a la 2 es x elevado a un número, se le suma 1, x a la 3 sobre 3. Luego pongo más. Acá no tengo número, pero tengo x elevado a un número. Al número le sumo 1, menos 7/4 más 1 es menos 7/4 más 4/4. Por lo cual me queda menos 3/4. X a la menos 3/4 sobre menos 3/4. Eso se hace con la calculadora. Ponen menos 7/4 más 1, ¿sí? Y les va a dar menos 3/4. Acá es x a la menos 1 y el x a la menos 1 daba como respuesta ¿a quién? Era un caso especial que daba el logaritmo natural de x. Por lo cual, menos x a la menos 1 me va a quedar menos logaritmo natural de x. Y en el último, el 1 queda y x a la menos 2, al menos 2 le sumo 1, otra vez es x elevado a un número, al menos 2 le sumo 1 y lo divido por ese número. Pero ojo que menos 2 más 1 me da menos 1. Me queda x a la menos 1 sobre menos 1. Más c, pero ahora lo escribo mejor. 4 dividido 4 me da 1, me queda una x a la cuarta, positiva, ¿sí? Después, más 2/3 x al cubo queda igual. Luego, más, recuerden que acá hay un 1. Más 1 dividido menos 3/4 me queda negativo, porque más por menos me da menos, y 1 dividido 3/4 me queda 4/3. ¿Y qué potencia tiene la x? Ojo ahí, la x tiene potencia ¿qué? Negativa, significa que va a estar acompañando ¿a quién? A la parte de abajo y queda a la 3/4. ¿3/4 qué? Raíz cuarta de x al cubo. Entonces recordemos, si la potencia es negativa es porque está abajo junto con ¿quién? Con el elemento que quedó abajo. Y si es fraccionaria, sigue la misma fracción, nada más que positiva, 3/4, que es raíz cuarta de x al cubo. Es decir, que arriba solamente quedó el número 4.
¿Queda claro? Que resultó de hacer más 1 dividido menos 3 cuartos. Esto queda igual, menos logaritmo natural de x. Y acá teníamos más 1 dividido menos 1, me queda menos 1. ¿Y qué ocurrió? Nos quedaba x a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Que está a la 1 ¿dónde? Abajo, porque la potencia es negativa, positiva está abajo. Y ahora ahí quedó la respuesta final. Y ahí terminó el ejercicio. Sobre esto, ¿sí? Va a ser la próxima tarea y después de esta tarea va a venir alguna clase de Zoom para poder explicar integrales por sustitución, que va a ser el último tema del año.